Buenos días, espero que se encuentre bien en este domingo, el día que hemos apartado para el Señor. Y en este tiempo de restricciones y sufrimiento por causa de coronavirus, muchas veces terminamos pensando en nosotros mismos. Pero como cristianos el amor de Dios está enfocado en otras personas. Pablo ha estado desarrollando con los corintios el concepto de libertad en Cristo en 1 Corintios, específicamente 1 Corintios 8 y 9. Y ahora quiere enseñarnos lo que no nos permite nuestra libertad. Dice, aquí termina su libertad. Se ve en Gálatas 5, versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no nos ha dado libertad para hacer en nuestra carne todo lo que nuestra libertad permite, sin importar cómo les afecta a otros. Al contrario, su libertad debe limitarse por amor. De otra forma, terminaremos mordiendo y comiendo los unos a los otros, en efecto destruyendo a la iglesia por el abuso de nuestra libertad. El principio de 1 Corintios 8 era, sí tenemos libertad, pero tenemos que limitarla por el amor. Es que hay cosas que la Biblia declara que son correctas y hay cosas que la Biblia declara malas. Hay otras cosas en el medio que la Biblia no declara ni buenas ni malas, son neutrales. Por ejemplo, comerse una baleada con huevo y queso, o jugar el futbolito, lo que sea. Son cosas que no son ni buenas ni malas. Es lo que podemos llamar una área gris. Por eso podría decir, tengo libertad en esa área, pero no insistiría ejercer esa área de mi libertad por si acaso alguien me ve y se tropieza. Hay cosas que técnicamente tenemos el derecho de hacer, pero escogemos no hacerlas por el amor a otra persona. En el caso de los corintios era la carne ofrecida al ídolos, como vimos en capítulo 8. Algunos de los cristianos más débiles no pudieron aceptarlo porque acaban de salvarse de aquella idolatría. Para ellos esa carne era profanada. Ahora los cristianos más fuertes técnicamente tenían el derecho de comerla. Pero Pablo dice, mire, debe limitarse por amor a los hermanos más débiles hasta que su conciencia les permite hacerlo y aceptarlo como algo permitido. Hasta que ellos han crecido en su fe. Ahora en capítulo 9, Pablo dice, déjenme demostrarles cómo yo he tenido un derecho, un privilegio, pero lo puse a un lado por causa de amor. Pablo dice, seré una ilustración de lo que vengo diciendo. Entonces Pablo en primer lugar establece sin ninguna duda el derecho que tiene. En 14 versículos probó que él tenía todo el derecho de pedirles que le diera dinero al ministrar a ellos. Es como dijera, soy digno de su apoyo económico. Ustedes deberían apoyarme en el ministerio. ¿Debería yo poder entrar en su pueblo, predicar el evangelio, plantar una congregación? Espero que me pague. ¿Debería yo ganar la vida, poder ganar la vida del ministerio? Y Pablo dio varias razones. Creo que vimos algunos 6 a 8 diferentes razones que él tenía ese derecho. Fue un argumento contundente. Y es lo mismo hoy, es siervo de Dios, el misionero, el líder en la iglesia tiene el derecho al apoyo de su ministerio.
Como dijo un pastor bien reconocido aquí en Honduras, dice, quisiera su apoyo, pero con pollo y repollo. Ahorita en esta porción de de capítulo 9, de 15 a 27, vamos a ver 3 requisitos para decidir no ejercer nuestros derechos. En primera instancia, en versículos 15 al 8, vemos el motivo para decidir no ejercer nuestros derechos. Pablo dice, y vamos a versículo 12, atrás un poquito. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo, de Cristo. No hemos usado ese derecho, dice Pablo. Luego en versículo 15 introduce un gran pero. Dice, pero, versículo 15, yo de nada de esto me he aprovechado. He decidido, he establecido mi derecho. Y es un derecho contundente, pero he decidido no ejercer mi derecho. Aquí tiene un ejemplo de alguien que sí tiene derecho y decide echarlo a un lado. Versículo 12, como lo ha dicho antes, pero a pesar de todo, no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo. Pablo dijo, soportamos todo. Literalmente significa soportar en silencio, sobrellevar sin queja, aguantar la privación sin ningún comentario. Y está en el tiempo presente. Caracterizaba su vida por negarse a sí mismo, negarse a lo que era su derecho. En este caso, está hablando de apoyo económico. Eso me llama la atención porque es un ejemplo de discípulo de Jesucristo. Jesucristo dice en Lucas 9, 23, dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted pregunta, Pablo, ¿por qué no usar su derecho? Es su derecho, pues. Él dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esa expresión poner obstáculo es un término muy gráfico. Significa romper y cortar. Se usaba para describir la defensa de una ciudad en peligro de ataque. Saldrían a romper el camino, a cortar el camino para impedir lo más posible el avance del ejército con todos sus carros y carretas que les iba a atacar. Pablo decía, no quiero romper o cortar el camino en que está avanzando el evangelio. No quiero hacerlo difícil aceptar al evangelio. Aunque tenga derecho a su apoyo económico, no quiero que piense que solo lo hago por dinero. Entonces he decidido no ejercer mi derecho. Ejemplo, imagínese, usted testifica de Cristo y la persona acepta a Cristo como su Salvador. Luego, tan pronto que termina la oración la persona, usted le dice al nuevo creyente, lo primero que quiere que sepa, ya que es cristiano, es que ahora usted tiene que darme dinero para sostener a la iglesia. ¿Qué va a pensar? Va a pensar que ese hombre lo hace por dinero. ¿Es correcto que un cristiano apoye a la iglesia? Claro que sí. ¿Es apropiado pedirle a un nuevo creyente? No creo. El nuevo creyente no entiende las responsabilidades que vendrán con la madurez. Todavía no entiende la transformación de la vida. Más tarde, cuando maduraron las iglesias, ellos ofrecían dinero a Pablo y él lo aceptó. Y dio gracias al Señor por ello. Porque cuando la iglesia madura, el Espíritu Santo produce el deseo en ellos de compartir. El amor siempre quiere compartir. Pero Pablo dice, hay otras razones de peso porque he decidido no usar mi derecho. Vamos a versículo 15. Dice, pero de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga conmigo.
porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, no pido sostén de ustedes. No lo he hecho en el pasado ni tampoco ahora lo pido. Hemos padecido hambre, sed, falta de ropa, bofeteadas, sin morada fija. Y todavía lo hago. No quisiera nada diferente. No espero que cambie. He decidido hacerlo así. Entonces, ¿por qué, Pablo? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero estar muerto antes de que me confundiera con alguien que lo hizo por el dinero. Su gloria aquí no es de jactarse, sino la expresión de lo que le emociona de su ministerio. No hay mucho en su ministerio que se debe a él, pero hay una cosa que ha escogido hacer que le da mucho gozo. Esa fuente de gozo en versículo 16 dice que no es el evangelio ni la predicación del evangelio. Mire lo que dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. No es el evangelio lo que le da esa fuente de gozo. Él dice, no hice ninguna contribución al evangelio. No es de mí, es de Dios. Tampoco es mi ministerio. No tuve elección al respecto. Dios me lo impuso. Mire lo que dice, porque me es impuesta necesidad. En el camino a Damasco, me es impuesta necesidad. Estoy en problemas si no lo predico. Esa fuente de gozo tampoco es por recompensa. Mira el versículo 17. Por lo cual, si lo haga de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No es la recompensa que me da gozo porque no tuve elección en ello. Yo no lo escogí. Dios me dio una comisión. Estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí. Entonces, que no exalte el predicador. Esa fuente de gozo, lo que emociona a apóstol Pablo, tiene que ver con la predicación del evangelio. Mire lo que dice, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo dice, es un privilegio predicar y enseñar el evangelio, pero eso no es lo que me emociona. Lo que me emociona es que al predicar el evangelio, lo que he podido contribuir es que puedo presentar gratuitamente el evangelio de Jesucristo. Esa es la única parte de mi ministerio que yo he escogido. Dios nunca me dijo que no cobrara. Y poder hacerlo gratuitamente me emociona y me da mucho gozo a ver a la gente aceptar a Cristo. Dice para no abusar. Abusar aquí significa insistir en mi derecho. He podido escoger no abusar. Decidir no usar mi derecho para que todos puedan escuchar gratuitamente el evangelio. Esa es la actitud que debe tener a hacer su derecho. A echar su derecho a un lado. Es una cuestión de motivación. Pablo dice, ¿sabe qué? ¿Sabes lo que yo he podido hacer y lo hago yo mismo y que puedo hacer? Puedo escoger no ser una carga a nadie. Yo puedo escoger que en vez de recibir el dinero de nadie, yo puedo trabajar día y noche. ¿No es maravilloso? Y esa es una fuente de gozo para mí, porque quita un impedimento al evangelio. Y lo más emocionante de mi vida es ver a personas responder al evangelio. Y escoger quitar un impedimento al evangelio es verdaderamente emocionante. Pablo ha echado a un lado un derecho. Y su gozo mayor, su satisfacción más personal, porque es la única contribución que él había hecho, era que escogió echar al lado ese derecho por el gozo de ver la salvación de personas. Aunque tuviera que trabajar de día y de noche, toda su vida ministerial para hacerlo posible. Debemos decir nosotros,
tengo el derecho de hacer aquello. No es pecado en la Biblia, no es algo prohibido. Puedo hacerlo si quiere, pero a la vez puedo decir que no lo quiero hacer porque podría ser impedimento al Evangelio. Eso es un principio, el principio que el amor limita nuestro derecho. Es una gran motivación de decir, escojo, decido no hacer uso de mi derecho. Pero ¿cuál es la actitud necesaria para decidir a no ejercer mis derechos? Lo vemos en versículos 19 al 23. Y ese es negarse a sí mismo. ¿Qué dice Pablo? Dice, mire, he aprendido que una relación con Dios no es una relación relacionada a cumplimiento de rituales. Últimamente he tomado una conferencia que habla de Islam. Islam es una religión que está repleto de reglamentos y ordenanzas que uno tiene que cumplir para agradar a un Dios distante. No, yo tengo una relación que no es dependiente en ningún sentido a costumbres, tradiciones o ceremonias. Entonces no estoy obligado de observar, Pablo dice, las ceremonias judías. No estoy obligado a ninguna ceremonia religiosa. Aquí Pablo está hablando de observancias ceremoniales. No está obligado a observar el sábado. No está obligado a comer ciertas cosas o no comer otras. No está obligado a cierta manera de cocinar ni de observar a calendarios de luna nueva, de fiestas patronales, de celebraciones rituales, etc. Dice Pablo, no estoy bajo ninguna obligación a la ceremonia judía ni a sus tradiciones. Soy libre en Cristo. Por el otro lado, está libre de las ceremonias o rituales de los gentiles también. No es que él sustituyó uno por el otro. Dice, tengo una relación con Dios que se fundamenta en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y esa relación es personal y interna y totalmente aparte de cualquier rito externo. Tengo la libertad de rechazar a toda ceremonia, ritual y asuntos secundarios. Y eso es lo correcto, es verdad. Él tenía esa libertad y nosotros también la tenemos. Hemos sido liberados de todas esas obligaciones. Puedo disfrutar mi libertad en Cristo. No tengo que sujetarme a la opinión humana ni a la costumbre o ceremonia religiosa. Pero Pablo dice, he tomado una decisión de negarme a mí mismo. Dice en versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él es libre, pero siervo a la vez. Esa palabra de siervo es esclavo. No tiene que serlo, no tiene que ser esclavo, no tiene que ser siervo, pero lo ha hecho. Esa es una paradoja, pero no es inusual. En Éxodo capítulo 21 se cuenta de un esclavo que habiendo alcanzado el punto de llegar a tener su libertad, pero dice a su amo, no quiero ser libre, te amo. Mi servicio ahora no es tanto un acto de obediencia, sino un acto de amor. ¿Puedo quedarme? Entonces, versículo 6 de Éxodo 21 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste, y su amo le hondará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y el agujero en la oreja señala a todos que le sirve al amo por amor, no porque sea obligado. Realmente es libre, libre a escoger. Pablo dice, no tengo que hacer esta decisión, pero quiero hacerla por amor a ustedes. El agujero en la oreja espiritual le demuestra que lo hago por amor a usted. Dice, me he hecho siervo. Es otra expresión muy fuerte.
es la misma palabra que habla de la unión matrimonial. Hacer siervo. Habla también de nuestra unión con Cristo. Es la unión más fuerte. Es como decir, haré todo lo que se requiere para alcanzarle, para ministrarle, para llenar su necesidad. Realmente Pablo está poniéndose en posición de esclavo, negándose en el sentido verdadero. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Estoy dispuesto de hacerlo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Estoy dispuesto a ser prisionero. Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estoy dispuesto a morir hasta dar mi vida. Sacrificar algunos derechos, esto no es nada. Mire lo que dice en Marcos 10:44. Dice, y el de vosotros que quiera ser el primero, será siervo de todos. Precisamente lo que era Jesús. Jesús nos dio este ejemplo. Y dijo Jesús, el que de vosotros quiere ser primero, será siervo de todos. Precisamente lo que Jesús modelaba. Porque en versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Pablo nos da varios ejemplos. El primer ejemplo lo vemos en versículo 20 de 1 Corintios 9. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ejemplo número 1. Me he hecho a los judíos como judío. Él está hablando no de la religión, sino a la raza. Adopté, Pablo dice, sus costumbres. Lo que sus leyes ceremoniales dictaban, lo hice. Su forma de comer, sus días de celebración, si algún comportamiento les era importante, lo hice. A los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a esa ley, es una decisión que hago. ¿Por qué? Para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley. Uno gana el derecho de hablar la verdad por medio de acomodarse a ellos. Si entra ofendiéndolos, pierde ese derecho. Es también una estrategia para ir a países musulmanes, para vivir entre ellos, relacionarse con ellos y acompañarlos a ellos en sus costumbres. Entonces Pablo dice, ¿para qué lo hago? Para ganar a los judíos. Ejemplo número 2, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aunque no estoy bajo esa obligación, me someto a sus ceremonias. Hago lo que me dicen para ganarles para Cristo. A ellos parezco que no sea judío, sino uno de ellos. Otra vez, Pablo no está hablando de cosas morales, sino de ceremonias, de costumbres. Pablo dice, no estoy sin ley. Observo la ley moral de Dios y la ley de amor que nos dio Cristo. Yo estoy obedeciendo a Cristo. Pero esas son las áreas que realmente no son ni buenos ni malos, pero lo escojo hacerlo. Con los gentiles, Pablo actuaba como uno de los gentiles. No hizo las cosas que ofendían a los gentiles. Seguro evitaba algunas cosas que normalmente hacían los judíos. Lo hizo, ¿por qué? Para ganar a los que están sin ley. Ejemplo número 3, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Cristianos infantiles que no entienden su libertad en Cristo. Habían varios tipos de cristianos débiles. Habían judíos que todavía no dejaban de ir al templo,
que todavía guardaba el sábado, la ceremonia y festivales, que cocinaban a la forma que prescribía la ley. Me llama la atención un señor que aceptó a Cristo conmigo en Costa Rica. No pudo de inmediato dejar la iglesia católica. Se iba a la misa. Pero al escuchar la misa, tenía la Biblia en la mano, estaba chocando en su mente lo que decía el sacerdote. Eso no es cierto, no es lo que dice la Biblia. Son demasiado tiernos y no han entendido su libertad en Cristo. Pero entre van madurando, van a llegar a este entendimiento. También habían gentiles, salvos de la idolatría, que no querían nada que ver con la carne ofrecida a los ídolos, ni ir a los festivales patronales que se relacionaban con los ídolos. Pablo dice, cuando esté con ellos, me adapto a ellos. Si aquello le molesta, no lo haré. Haré lo que abrirá mi vida a ustedes para ganar una entrada. Es interesante la palabra aquí para ganar. Aquí se refiere a conseguir una ganancia. Lo que quiere decir es quiero ganar más personas a Cristo. Me resultan más dividendos y que los débiles crezcan para ganar más personas a Cristo también. Es una ganancia, tal como en una empresa una ganancia. Hay un principio en la segunda parte del versículo de 22. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, eso no es hipocresía. Hay una gran diferencia entre negarse a sí mismo y comprometer a la palabra de Dios. Negarse a sí mismo es echar a un lado lo que es mi derecho a hacer, lo que es correcto hacer para tratar con alguien en su propio nivel. Comprometer la palabra de Dios es echar a un lado o ignorar la verdad de las Escrituras que no tengo ningún derecho de ignorar. No voy a ignorar la verdad por nadie. Si se ofende a la verdad de la palabra de Dios, eso es su problema. Pero si se ofende por algún comportamiento que yo hago que no sea necesario, entonces eso es mi problema. Entonces dejaré de hacerlo. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de ello. Este hombre tenía un solo enfoque. ¿Cómo puedo ganar a la gente para Cristo? Todo lo hago por causa del Evangelio. Esa es mi intención. Negarme a mí mismo es un precio muy poco de pagar. Entonces Pablo dice, la actitud necesaria para poder decidir no ejercer mis derechos es la actitud de negarme a mí mismo. Eso nos trae al último. El último, la práctica necesaria para decidir no ejercer sus derechos. Y eso es el dominio propio. Lo vemos brevemente en versículos 24 a 27. Si va a limitar sus derechos, su libertad, usted necesitaría disciplina. Va a tener que decir no a algunas cosas que su cuerpo quiere hacer. Va a tener que recortar algún bagaje extra de su vida. No soy la persona más importante, ellos lo son. Y voy a desechar todo lo que me impide llegar donde ellos. Voy a tener que disciplinarme. Mire versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿No sabes? Por supuesto lo sabe. Todos corren, pero uno solo lleva el premio. Está hablando de los participantes en los Juegos Olímpicos de aquel entonces. Ellos tenían que dar prueba que habían entrenado 10 meses y los últimos 30 días en el gimnasio del escenario. Solo así, llenando esas condiciones, podían participar. A correr y ganar le daba una corona de hojas de laurel, símbolo de lo mejor. Pablo dice, corran para ganar. Están en esta carrera para ganar a personas para Cristo. En los juegos griegos solo uno se llevaba el premio, pero en la vida cristiana el premio está disponible a todos los que corren.
Los corintios estaban tan apegados a sus derechos que perdían el premio. Cortaron su testimonio a los no cristianos, tanto como a la oportunidad de desarrollar fortaleza en los hermanos más débiles. Toma en cuenta, el premio no es la salvación que estamos ganando, sino ganando personas para Cristo. En versículo 25 dice que tendré que seguir el proceso de entrenamiento. Tengo que pagar el precio. Mire lo que dice. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstienen ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dominio propio. Nunca tendrá éxito en nada, ni educación, ni en su espiritualidad, ni en su matrimonio, a menos que sea disciplinado. Nada de romper el proceso de entrenamiento. Nada de hacer trampa. Seguir el proceso. Disciplinado. Pablo dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice, si puedo observar a una persona disciplinarse, afajarse a tal grado para ganar una corona de hojas de laurel que se marchita en un instante, mírame a mí disciplinarme para ganar a alguien para Cristo. Quitaré todo lo que me estorba. Entonces Pablo dice en versículo 26, la primera palabra, así que yo de esta manera corro. Conozco la meta, conozco el curso, la pista, conozco los límites, sé cómo llegar a la meta. Eso es mi enfoque. Pero tengo que vencer a lo que me impide llegar a la meta. Esa es la última parte del versículo 26. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tengo un antagonista que siempre trata de sacarme del curso, de la pista. Entonces no estoy jugando con él. Lo boto con una derecha sólida. Lo quito del camino. Ese antagonista, ¿quién es? Es mi cuerpo. La primera parte del versículo 27. Sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Literalmente noqueo a mi cuerpo. Tengo que enseñarlo quién manda. Tengo que estar golpeando mi cuerpo para que no me saque del curso, para que no me saque de la pista. Deseos mundanales, pasiones, la carne me puede robar la corona. Pongo a ese cuerpo en sujeción. Hazlo su esclavo. Sé dónde está la meta, sé dónde están los límites del curso, sé exactamente a dónde voy, pero tengo que sujetar a mi cuerpo para llevarme allá. Conozco las consecuencias de no hacerlo. La segunda parte, la última parte del versículo 27. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo anunció la competencia, nombraba por nombre los competidores y anunció las reglas de la competencia. Era la autoridad de la carrera, el oficial. Cualquiera que violaba las reglas fue eliminado de la carrera. Pablo dice, no quiero ser el que anuncia todas las reglas, luego de entrar en la carrera, viola una de las reglas y yo mismo queda eliminado. Pero me puede pasar si no domino en mi cuerpo. Eliminado es sacado de la carrera. La pregunta del millón, ¿qué domina su vida? ¿Sus derechos o el amor? ¿Cuánto gozo se está perdiendo por insistir en sus derechos a costa de personas que se pierden para la eternidad? ¿O el desarrollo de hermanos que le miran como ejemplo a imitar? 3 requisitos. El motivo para decidir no ejercer sus derechos es el gozo de presentar gratuitamente el Evangelio a todo hombre, lo que resulta en la salvación de las personas. La actitud necesaria para decidir no ejercer sus derechos es negarse a sí mismo, sacrificar sus derechos para lograr el bien mayor. Y la práctica necesaria para decidir no ejercer sus derechos es el dominio propio, no solo para disciplinarse a correr para ganar personas, sino también a remover del juego su mayor obstáculo,
sujetando a su propio cuerpo. El premio es ganar personas para Cristo, presentarles al único Salvador que les puede perdonar de su pecado y les da vida eterna y les hace sus hijos. En sus marcas, listo, fuera. Oremos. Padre, que así sea con nosotros, que seamos corredores verdaderos, determinados de no dejar nuestros derechos impedir el evangelio que cambia vidas. En el nombre de Jesús. Amén.